Ah, bien. Sí, vamos a grabar esta segunda parte. ¿Cuándo se cortó Inticha? Vos estabas por decir algo, o, dijiste algo ahí, pero justo nos sacó de escena. Sí, pero fue justo que te tomó que levantaste la mano como si estuvieras levantando la mano en el Zoom. Eso fue lo que Ah, pasó. Porque justo ah, hiciste un gesto así y te tomó como el gesto de levantar la mano. no, pero yo pensé que vos querías decir algo cuando se cortó. Eso fue, porque justo termina cuando vos decís eso. Está. Bueno, bueno, listo entonces. No, pero yo pensé que querías decir. Bueno, entonces vamos a ir voy a ir marcando en Nadie encendía las lámparas y en el acomodar estas características. Entonces, ¿cómo aparece la metonimia? Si tienen el texto, si lo tienen por ahí, pueden seguirme. Voy a leer de Nadie encendía las lámparas la primera parte para que lo ubiquen. Eh, bueno, la primera parte, leo todo porque total son unas 5 líneas para que puedan seguirme, si no, capaz que va a ser más difícil. Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Eso también es otra característica. Los espacios son o están deteriorados o son viejos, ¿sí? O son oscuros. Siempre tienen esa característica. O sea que son espacios en donde el sujeto le es difícil estar. ¿M? O salas de pensión, como pasa en el acomodado. Bueno, es un cuento de una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después iba echando lentamente encima de unas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. Hay dos cosas importantísimas para decir. Fíjense que acá hay dos verbos conjugados. Leía. Él leía a quien corresponde, yo, el narrador. Pero iba, ¿sí? No corresponde al narrador. Pero él lo pone que es esta otra instancia, que él no establece jerarquías entre los sujetos y las acciones del mundo material, ¿sí? Del mundo material como puede ser la luz. ¿M? No establece distinciones y además lo que hace es una yuxtaposición de acciones, como ocurre acá, ¿sí? Porque eh, esa acción corresponde no al yo, sino a esa luz, ¿no? Que además la luz, fíjense que es la que alcanza a las personas, ¿m? O sea que ahí también pueden observar la autonomía de el mundo, el mundo no humano, ¿no? El mundo no humano. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. Bueno, que a él le cuesta, es lo que le cuesta a todas las personas, ¿sí? Del mundo felibertiano, que da por, eh, da por consecuencia una característica, la imposibilidad o la dificultad de la comunicación humana. Esto es lo que está planteando Feliber, ¿sí? Bien. Y eso se logra a partir de, pues, sobre todo la metonimia, a partir además de lo grotesco de ciertos personajes que no articulan bien o que intentan hablar y se les sale, por ejemplo, la dentadura postiza, ¿sí? Entonces lo que hace es eso, disloca la tragicidad del hecho que está narrando, porque en realidad mueve a risa lo que es lo que no es risa, lo que es trágico, ¿no? Bueno, hay también mucho trabajo sobre la tragicomedia de Feliber. Bien, a mí me costaba bien. En las primeras sillas estaban dos viudas, dueñas de la casa. Bueno, acá aparece este rasgo, las mujeres viudas. Pero además otro rasgo muy importante que es que el mundo social de Feliberto está dividido entre lo jerarquizado, ¿sí? Jefes, dueños, propietarios y los otros que son los empleados, ¿sí? Los que dependen del capital económico de esos personajes. Esto
también es una clave en Feliberto, ¿sí? Hay una construcción de una ciudadanía que tiene un poder económico sobre otros que tienen un poder un poder simbólico, ¿m? Que son los que tienen el arte, pero que no lo, pero que tienen que seguir dependiendo de esos que tienen el capital económico. Esto, quien lo trabaja y no en clave de humor, es arte, ¿no? Arte es eso, arte es ese mundo, ahí se ve en el juguete rabioso, por ejemplo, está clarísimo ese mundo. Bien. Eh, entonces, ahí aparece la mujer, ¿no? Tenían, bueno, esa es otra, tenían mucha edad, pero todavía les abultaba bastante el pelo de los moños. Porque en realidad, ¿qué partes toma él? ¿Toma cualquier parte del cuerpo? No. Hay como cierta obsesión en la cabeza, el pelo va a ser un motivo, es un detalle que se resignifica. Bueno, ya dijimos las manos, ¿sí? Bueno, obviamente las manos, la boca, mucho, la boca, y los ojos, pero sobre todo el pelo. En el acomodador hay como un pelo que va rozándolo. Bien. Eh, yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel, pero tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona. Ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a una región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Bueno, acá hay un claro ejemplo de la autonomía que toma la mirada. Vamos a ver que luego le acontece esa posibilidad de recordar. Era una cara quieta que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes sus ojos parecían vidrios ahumados, detrás de los cuales no había nadie. De pronto yo pensaba en la importancia de algunos concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento, de ese cuento que él estaba leyendo, ¿no? Una de las veces que me distraje vi a través de las persianas moverse palomas encima de una estatua. Bueno, acá aparece un punto que es también un detalle que parece un detalle nimio, pero que Feliberto va a ser central. Vieron que él dice que había un vidrio. Bueno, la idea de el vidrio, de la vidriera, de los anteojos, ¿sí? Del vidrio de los anteojos, ese va a ser un detalle que se va a repetir en su narrativa y que justamente va a ser otro rasgo más de la fragmentariedad del sujeto que no puede interactuar con el otro, porque el otro o está fragmentado en alguna de sus partes o está o no tiene una comunicación directa con el otro porque está vallado por el vidrio, ¿sí? Por el vidrio. También es importante cuando en el espacio aparecen vidrieras, aparecen vitrinas, o sea, presten atención a todos aquellos detalles en donde hay un vidrio y la capacidad que tiene esa inmaterialidad de devolverle la mirada, pero es una mirada, insisto, artificiosa, ¿sí? Es una imagen artificiosa porque está atravesada por el artificio y el reflejo, ¿sí? De ese vidrio. Eso también es muy importante. Acá, en realidad, no aparece con tanta contundencia como va a aparecer, sí, en el comedor oscuro, por ejemplo, con las vitrinas, sí, en el acomodador, con la vitrina también. Pero, si bien aparecen tanto en espacios cerrados, como puede ser una sala, un comedor, la pensión, también aparecen en espacios abiertos y públicos, los vidrios, las vitrinas. Y cuando aparecen en el espacio público son sumamente significativos
porque son el ejemplo de el sujeto y la mercancía, la vitrina como un rasgo de la ciudad moderna, como un rasgo de exhibición de los atractivos de la modernidad, de los que ya hablamos bastante y que ustedes saben. Pero pasa por ahí. ¿M? También es, miren, es muy interesante, voy a hacer uno de mis paréntesis que ya ustedes conocen, pero es muy interesante lo que pasa para la época de Filiberto con la fotografía. Y voy a contar, hay una chica que fue alumna de la licenciatura y que trabajó Felisberto con un fotógrafo uruguayo, si les interesa, búsquenlo, Coppola, Coppola con doble P, no me acuerdo el nombre sinceramente, pero es muy interesante para ver el fragmento. Para ver el fragmento, busquen fotografías de Coppola si quieren, pongan Coppola, fragmento, que seguramente les va a salir. Pues no recuerdo el nombre. A ver, esperen, esperen, porque lo tengo acá. Porque es muy interesante. Nosotros, la verdad, que no podemos, lamentablemente. Pero acá, miren, sí, acá lo encontré. Horacio Coppola. Horacio Coppola. Miren, es, esto es Feliberto. A ver si la cámara logra tomarme. Miren, esto es Felisberto. Y les voy a decir por qué es Felisberto. Y ustedes ya se van a dar cuenta por qué digo que es Felisberto. Fíjense, a ver si alcanzan a ver. Ahí hay una vitrina con caras, ¿las ven? Son caras como de maniquíes acá. ¿Las pueden observar? ¿Sí? Bueno, Sí, eso. se ven. Se ven. Fíjense acá. Acá es otro, esto se puede leer, esto es una vidriera, ¿no? De la época, pero se puede leer en clave de Feliberto, ¿por qué? Porque Feliberto no solamente hace una metonimia de las partes del cuerpo, sino de los vestidos, de la vestimenta, del vestido que lleva. Por ejemplo, en Nadie encendía las lámparas, él se queda como omnubilado entre el vestido verde de la mujer y las plantas, ¿no? El vestido es importantísimo, esta. Y esta otra, bueno, esta es en clave felisbertiana totalmente. A ver si alcanzan a verla, es esta. Es esta, ¿no? Fíjense ahí esa escalera que baja, la perspectiva, ¿sí? Con la que ve la panorámica por la que ve esa parte, ese ojo casi, ¿no? Esa parte del cuerpo que ve toda la panorámica. Bueno, es súper interesante, Coppola, uruguayo de la época de Feliberto, ¿sí? Así que es interesante también ver eso. Bien, vamos a ir un poquito más adelante. Bueno, vamos a ir un poco más adelante donde aparece la descripción de la mujer. La mujer, ¿sí? Esta mujer que él ve es interesante ver cómo la presenta, porque en realidad, en vez de decir que él ve una mujer, dice que ve la cabeza sobre la pared de una mujer. Entonces, piensen en esa fragmentación y esa predicación que tiene Filiberto, que es la de dejar la subjetividad en el último tramo, la última parte, y enfocarse, ¿sí? En ese fragmento. Dice, de pronto me encontré con que escuchen, de pronto me encontré con que había vuelto a mirar la cabeza que estaba recostada contra la pared y que en ese instante ella había cerrado los ojos. Ahora, la mujer aparece por la cabeza, ¿sí? Y aparece por la cabeza además sobre el espacio. Después hice el esfuerzo de recordar el entusiasmo que yo tenía las primeras veces que había leído aquel cuento. En él había una mujer que todos los días iba a un puente con la esperanza de poder suicidarse. Otro tema fundamental uno es el de la enfermedad, como aparece en Menos Julia, y otro es el del suicidio. Bueno, los que leyeron El balcón, el suicidio está súper presente.
Acá el suicidio, ¿sí? Aparece en la imaginación del yo narrador. Generalmente aparece en la imaginación del yo narrador, o si no, lo transfiere a un objeto inanimado como el balcón. Eh, pero el suicidio es eh, mm, transversal, el tema. ¿M? Por ejemplo, aparece acá, ¿sí? Aparece acá, aparece en el acomodador. Aparece en el acomodador cuando dice que el propietario de ese comedor, en realidad, eh, mm, surge esa acción benéfica para la comunidad, para la sociedad, cuando su hija se salvó. Y él dice, no me creo eso. No me creo eso. Dice, para mí que la hija no se salvó, así, no es que alguien la salvó, sino que la hija intentaba ahogarse, ya está otra vez el suicidio, y alguien la salvó, y entonces por eso este buen hombre hace eso. Eso es también muy interesante de ver, porque en realidad está el tema del suicidio en relación con un yo narrador que se construye desde la depresión, desde la exclusión social, desde la depresión, desde la exclusión social, desde la nostalgia y sobre todo un tema fundamental, la soledad en Filiberto, ¿sí? Porque ese yo es no solamente un sujeto artista excluido del banquete de la modernidad y de la modernización y del imperio de la mercancía, sino que además es un sujeto depresivo. Pero él traslada, ¿sí? Eso a este juego del fragmento del desdoblamiento. Inclusive, y esto es extratextual, eh, esto lo dicen los biógrafos, que Feliberto era, el Feliberto de carne y hueso, era un sujeto bastante onda tango, quiere decir, bastante depresivo, melancólico, etc. Bien, la mujer de la pared también se reía y daba vuelta la cabeza en el muro como si estuviera recostada en una almohada. Me sorprendí cuando de mis palabras volvieron, perdón, me sorprendí cuando algunas de mis palabras volvieron a causar gracia. Miré a las viudas y vi que alguien se había asomado a los ojos ahumados de la que parecía más triste. En una de las oportunidades que saqué la vista de la cabeza recostada en la pared, no miré la estatua, sino a otra habitación en la que creí ver llamas encima de una mesa. Algunas personas siguieron mi movimiento. Al terminar mi cuento se encendió el barullo y la gente me rodeó. Bueno, acá aparece también esta característica de Felisberto y es que un espacio en el que hay una escena en la que podemos individualizar a los sujetos, se convierte casi de una manera, bueno, eso lo digo en una de las clases, de una manera fantástica, se convierte en un espacio en donde aparece mucha gente, ¿no? Entonces es el yo que va a agudizar el desdoblamiento con el yo niño, porque en realidad esa gente que de repente se le aparece, como acá, le provoca miedo, ¿no? Eh, Bien, esa es una cosa que quería decir. Y otra cosa que quería decir es esto. Yo no sé si ustedes advirtieron, pero Felisberto es un narrador que construye los escenarios desde una propuesta sensitiva, ¿no? Sensitiva. O sea, no solamente tenemos la mirada, con todo lo que ya dijimos de la mirada, sino sobre todo el oído y el tacto, ¿no? Entonces es mirar, oír y tocar. Son tres instancias de sensibilidad con las que construye el mundo
la que construye un mundo al que le ha quitado, ¿sí? La conciencia de esa sensibilidad. Ustedes se dan cuenta, o sea, cuál es el punto, ¿no? Eh, de llevar la sensibilidad a los objetos. Y además de hacer que todo el mundo pueda controlar al sujeto y no el sujeto al mundo. O sea, las palabras, la mirada, etc. Bueno, después acá también hay un ejemplo claro de el sujeto innominado de Felisberto. Casi los personajes no tienen nombre en muy raras ocasiones y aparecen por rasgos genéricos. La viuda, el joven, el músico, el dueño, el director, el propietario, el mayordomo, ¿sí? Pero también está indicando que hay un mundo, bueno, él es el yo es ese yo del doble, ¿no? Yo adulto, yo niño que fluctúa. Pero ¿con quién se encuentra ese yo niño, ese yo adulto? Bueno, se encuentra con sujetos que establecen una lejanía con él. La lejanía se da por una categoría del orden de lo social, pero además del orden de cómo se distribuyen los trabajos en la sociedad. ¿M? Porque lo social en Filiberto tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿m? Del trabajo que divide el trabajo mercantil de la industria con el trabajo del arte. Eso es otro rasgo importante. Pero también esa lejanía está dada por una jerarquización eh, de, del trabajo asalariado, ¿sí? O sea, empleado y empleador, empleado. Y en el medio aparece un detalle no menor que es el de las propinas. ¿M? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el acomodador. Cómo con las propinas él va sobreviviendo y también aparece en el cocodrilo. El detalle de la propina no es menor, no es menor. Bueno, entonces dice, al terminar mi cuento se encendió el barullo y la gente me rodeó. Hacían comentarios y un señor empezó a contarme un cuento de otra mujer que se había suicidado. Fíjense que hay, a ver, fíjense, quiero decir, presten atención a esta escritura de palincesto que tiene Feliberto, porque el cuento empieza que él leía un cuento, ¿sí? Pero en una sala, y esa lectura de ese cuento eh, se evapora prácticamente con el cuento que nosotros estamos leyendo de este Nadie encendía las lámparas. Y además, en la multitud aparece una voz que también hace ingresar al texto ese fragmento innominado, porque hay justamente el punto es ese, que hay un enunciado que se enuncia y otro enunciado, ¿sí? Un enunciado que se enuncia en función de la narración y un enunciado que se enuncia en función de la fuga, de ese procedimiento en fuga, del que también hablé en una clase. Bueno, dice, este señor me empezó a contar un cuento de otra mujer que se había suicidado. Quería expresarse bien, pero tardaba en encontrar las palabras. Además, hacía rodeos y digresiones. Yo miré a los demás y vi que escuchaban impacientes. Todos estábamos parados y no sabíamos qué hacer con las manos. Se había acercado a la mujer que usaba esparcidas las ondas del pelo. Después de mirarla a ella, miré la estatua. Yo no quería oír el cuento porque me hacía sufrir el esfuerzo de aquel hombre persiguiendo palabras. Era como si la estatua se hubiera puesto a manotear las palomas. Entonces, el hombre persigue las palabras porque las palabras tienen esa autonomía propia de Feliber.
Otra cuestión que no quiero dejar de mencionar en este texto es la cuestión del misterio. Eso lo trato yo en una de las clases. No se olviden del misterio, insisto, el misterio está relacionado en Feliberto con la construcción de mundos del cuento fantástico. Ya lo expliqué en una clase, no lo voy a decir, no lo voy a repetir ahora, pero tengan en cuenta eso, ¿no? Con este norte, ¿sí? La literatura fantástica que ha dado tanto que hablar y la teoría no termina de definirla, porque no, como dice Verani, lo que pasa es que no termina la teoría de encontrarle aquellos rasgos, ¿sí? Que la definan como ese subgénero. Pero el norte que tienen que tener para entender realmente o para poder visualizar cuánto se acerca o se aleja a Filiberto del fantástico es este. En lo fantástico, ¿sí? Lo que pasa es que acontece una modificación. El mundo, ¿sí? Se transforma por efecto de una ley sobrenatural que ingresa al mundo, ¿sí? Pero sin que esa sobrenaturaleza, eh, a esa naturaleza se la puede identificar en una entidad, ¿no? O sea, no es un mago, no es un dios. ¿M? Entonces, ¿qué dicen los teóricos de lo fantástico? Que lo fantástico está mostrando, porque además lo fantástico surge después del positivismo, o sea que la literatura fantástica está mostrando aquellos intersticios en los que la razón y la demostración científica no puede dar cuenta de la existencia del mundo y de las cosas, ¿sí? Está mostrando precisamente son indicios que dejan pensando al lector totalmente, dejan pensando al lector, pero porque dejan, o sea, lo que pasa porque dejan pensando al lector, muy bien Florencia, es el punto, es este, o sea, que no hay leyes, ahí está, que no hay que no todas las leyes del universo son demostrables. Esto es la literatura fantástica. No todas las leyes del universo pueden demostrarse porque hay algunas que se escapan. Y acá este sujeto que tiene esa luz, ¿sí? Y que la luz lo guía por ciertas partes, está relacionado con eso, pero además está relacionado con varias cuestiones que aparecen en Feliberto y que no llevan a la literatura fantástica. Una es la cuestión del misterio y otra es la cuestión de cierta instancia, como dijo Florencia muy bien, indicios en donde las coordenadas tiempo y espacio del orden de lo natural se trastruecan, ¿sí? Sin que haya razón aparente, sin que haya una razón para que esas coordenadas de tiempo y espacio se trastruquen, como por ejemplo, bueno, como por ejemplo en Menos Julia. Y en Cortázar, un ejemplo clarísimo en relación con Feliberto es Lejana. ¿M? Menos Julia y el cuento Lejana de Cortázar han sido analizados comparativamente. Bueno, y entonces hay otra cosa, la cuestión del ritual, ¿sí? En Menos Julia ese ritual se ve, ¿no? Es como es la entrada en un submundo sin que el mundo del orden de lo natural deje de manifestarse como tal. Por eso, como bien dijo Florencia, son indicios, ¿sí? Indicios que no terminan además em, de resolverse. Bueno, vamos al acomodador. En el acomodador tenemos, como dije, ya
varias veces en la clase de hoy, tenemos a este sujeto que es un sujeto que transita varios espacios. ¿Cuál? El de la ciudad, el del teatro, el de la pensión y el del comedor. Esos son los espacios de ese sujeto. Más que en otros relatos, acá hay una clara autoconstrucción ficcional porque es un show artista. ¿M? Es un show artista que no tiene más chance que eh, emplearse, ¿sí? Y emplearse como acomodador. En este cuento, más que en otros, aparece otro rasgo de Feliberto. Feliberto al sujeto lo cosifica porque pone el rasgo de la subjetividad en la cosa, más también aparecen las comparaciones felibertianas con animales, ¿sí? Con animales. Pasa en el acomodador con la rata, ¿sí? También aparece una característica ahí, pero con un detalle mínimo, nimio, un detalle nimio, un detalle mínimo, un detalle nimio, eh, en el que ese sujeto desdoblado en ese sujeto niño grande, dice, me recordé, dice mi abuela, dice, recordé que estaba peinado, un determinado personaje, como mi abuela me decía que yo me peinaba, dice, como si fuera una lamida de vaca, ¿no? Y ahí aparece la comparación que él desdobla, ¿no? Con el personaje, pero en realidad con él. Bueno, acá en este cuento, más que en otros, aparece la jerarquización social del mundo del trabajo, ¿sí? El jefe y el empleado. ¿M? Bueno, donde aparece, por ejemplo, acá, dice, yo era acomodador de un teatro. Parecía un ratón debajo de muebles viejos. ¿M? Además, me daba placer imaginar todo lo que no conocía de aquella ciudad. La ciudad también forma parte, la ciudad es esa urbe de la primera mitad del siglo XX y ese sujeto que deambula por ese centro que atrae y expulsa. Mi turno en el teatro era el último de la tarde. Yo corría a mi camarín, lustraba mis botones dorados y calzaba mi frac verde sobre chaleco y pantalones grises. Enseguida me colocaba en el pasillo izquierdo de la platea y calzaba a los caballeros tomándoles el número. Acá aparece el vestido, ¿m? La indumentaria, fundamental. ¿M? Al detenerme, extendía la mano y hacía un saludo, un paso de minué. Bueno, esto también es algo que también está muy estudiado, que es la construcción chaplinesca que tiene muchas veces tanto el yo narrador como los personajes, ¿sí? De Felisberto. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo? Él era el acomodador, le daba la entrada y él saludaba con un